condenando a Julio Miguel Devido, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 5 años y 8 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua. Casi por arte de magia, o mejor dicho, por arte de Macri, aparece mi nombre. En criollo me metieron por la ventana. Y utilizo el plural porque Macri lo impulsó, por no decir lo ordenó. Pero para llegar a hoy hubo muchas otras manos que hicieron posible que yo hoy esté aquí. Acabamos de condena absolutamente histórica contra el casi omnipoderoso y todopoderoso ministro de Cristina Fernández de Kirchner. 5 años y 8 meses por la administración fraudulenta de bienes del Estado. Inhabilitación perpetua para quien ostentaba un poder casi intocable. Hemos acordado con la presencia del ministro del Interior aquí en el Senado, que este tema iba a dejar de aplicarse, que iba a dejarse sin efecto, que el Estado Nacional se va a hacer cargo de esta cuestión en una negociación con las empresas sin ningún tipo de costo para los usuarios. Y leo hoy que aparentemente sería el Poder Ejecutivo en un 50% el que sería a cargo y las petroleras en el otro 50%. Y escucho que dicen los usuarios no se van a hacer cargo, pero ¿quién piensan que es el Estado? ¿Quién va a sacar la plata del bolsillo? ¿Macri y Guasel o la van a sacar de recursos públicos? El Estado también son los usuarios. Es más, son los que ni siquiera por ahí tienen una red domiciliaria de gas y pagan el IVA porque el Estado lo va a pagar con recursos públicos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Hay que tener templanza, ciertamente, en muchos casos, ¿no, querido Nacho? Qué apertura, fantástico clip de Vanina recopilando los temas más importantes de la jornada. Por suerte, la primera medalla de oro, Pau, Sí. para Sol Ordaz, con el remo allí en Puerto Madero. Enorme algarabía, cerradísima la competencia, que terminó por depositar la primera medalla de oro en el medallero de los argentinos en estos Juegos Olímpicos de la Juventud aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en natación no es menos que llegó cuarta la Argentina, es decir, sí, llegó casi al final, es decir, un papel muy importante están ocupando los argentinos, ¿eh? Sí, el medallero está liderado por Rusia, ¿no? Todavía, bastante holgadamente, pero en cualquiera de los casos la organización está en un muy buen nivel. La verdad que hasta aquí va todo sobre rieles, ojalá que continúe de este modo. Y es parte de lo que nos está pasando, lo que sucede es que toda la actualidad nos tapa. Porque finalmente hoy tuvimos miércoles negro en los mercados, que en un ratito vamos a contar. Hoy bajaron fuerte las bolsas del mundo y eso tuvo impacto en la Argentina. Porque estamos en la antesala de anuncios del gobierno para retomar la iniciativa política después de haberla perdido una vez más en las últimas semanas, como lo contábamos con Nacho. Mañana 8:30 en el CCK, tempranito, es el anuncio para el sector exportador, ¿verdad, Sí, Nacho? Sí, anuncio para las pymes, Exporta Argentina. Me parece que puede venir algún anuncio por el lado de exenciones y por la simplificación de los pasos para poder exportar. No mucho más tampoco. Hoy hay una mujer que es relevante porque asumió Marisa Bircher la Secretaría de Comercio Exterior. Va a ser la encargada de sintetizar buena parte de estos anuncios y concretar lo que mañana el propio Macri diga, quizás con la presencia de Carrió o no. Algunos especulaban que sí, claro. Lo veo verde. Carrió muy verde. Sí, muy verde. Carrió que de todas maneras confirmó que efectivamente va a estar en la mesa de Mirta Legrand el sábado por la noche. Sí, hoy hizo una reunión Cambiemos en la que participó Jaime Durán Barba y Lilita no mandó a ninguno de sus discípulos. Lo cual levantó la suspicacia. Y claro, mañana se va a ver con Macri y hoy no envía a nadie. Supuestamente el escenario era para mostrar unidad y no va nadie. La verdad es que si ese fuese el recorrido, no parece la mejor decisión. Bueno, el gobierno dio marcha atrás en lo que política y socialmente hablando no era viable en este contexto en la Argentina.
donde además el Senado le votó una ley por unanimidad, validada por los propios representantes de Cambiemos, tras el encuentro del radicalismo con quien ayer aquí, en este programa, anticipó lo que el gobierno iba a hacer, el ministro Rogelio Frigerio, que es que finalmente había una negociación abierta para políticamente encontrarle una salida a lo que el propio gobierno no sabía cómo salir. Compensación de 10.000 millones de pesos a las empresas productoras de gas que efectivamente van a salir de los recursos públicos. En 30 cuotas, o sea, se va a culminar esa compensación en el 2020 e inclusive, perdón, 2021, e inclusive parte de la plata se supone va a ser negociada entre el gobierno y las propias empresas. Claro. Con lo cual triunfó el ala política a regañadientes con un presidente que en simultáneo que Frigerio confirmaba lo que aquí anticipó a la noche ante el mismísimo radicalismo que anoche ya mismo le había planteado al gobierno que esto tenía que quedar dentro del presupuesto y que ser pagado con fondos públicos y no por parte de los usuarios, el mismísimo Macri decía, bueno, la energía tiene un costo y hay que pagarla, porque efectivamente no hay fiesta gratis. Sí, nos descolocó realmente todo lo que pasó, porque vos imagínate, Paulino, nos dicen, Macri o Olavarría va a hablar del tema. Entonces nosotros automáticamente empezamos a ver por dónde podía llegar a hablar, sintonizamos una radio en la que Macri efectivamente defiende la suba de gas. Entonces después de eso decís, está bien, lo que presentaron los radicales va a tener que esperar, no lo van a validar. El gobierno había mostrado el día anoche, a través de Frigerio, la posibilidad de abrirse a propuestas, pero uno creía que iba a llevar mucho más. Finalmente, casi en simultáneo, como vos planteás, advierten que hay una reunión en el Congreso, de la cual iba a participar Frigerio, con el aval de Marcos Peña, y automáticamente confirman luego que se da marcha atrás. La verdad, todo muy tirado de los pelos por ser generoso, ¿no? A todo esto agregale que María Eugenia Vidal hace la reunión de gabinete ampliado en la provincia, la hace en mi ciudad, en Las Flores, exactamente. Allí estuvo en la escuela de quinoterapia, que es un lugar fantástico de mi ciudad, de excelentísimo nivel. Allí anduvo finalmente cabalgando a la propia gobernadora y demás. Ahí está la foto con el intendente Canosa. Esta es la imagen, en la escuela de quinoterapia, insisto. Debía esa visita, por otra parte, Vidal. Bueno, lo cierto es que la propia Vidal dice, este es un gobierno que escucha, por lo tanto hemos retrotraído una mala decisión. Esta es la tercera reunión de gabinete ampliado en el interior, lo había hecho la última en Bahía Blanca, la primera en Rojas, parece que va a continuar. Es un intento de Vidal de retomar también la agenda política en la provincia de Buenos Aires, que parte había perdido, sin ir más lejos, como contábamos, Nacho, porque había quedado subsumida en la crisis de los temas nacionales. Bueno, pero la propia Vidal, casi en simultáneo que Macri hablaba en Olavarría, decía esto. O sea, el gobierno reconoce porque escucha y Macri decía que había que pagar. Bueno, un capítulo aparte es lo de la expresidenta. Solo en un país como la Argentina, kafkiano, alguien que durante 10 años mantuvo subsidios y gestó y generó que el pobre pague con su compra de alimentos en 4 provincias argentinas que no tienen red troncal de gas, entre otras cosas porque fueron obras viciadas por la corrupción, investigadas con gente procesada, diga que los usuarios también son el Estado. Sí, justamente, durante 10 años le permitió a Vudú, por caso, a ella misma, con departamentos en Puerto Madero, a Cristóbal López, pagar el gas subsidiado y cargárselo al que no tenía ni siquiera provisión de gas y pagaba con la garrafa para calefaccionarse o cocinar hasta 7 veces más de lo que costaba ese gas subsidiado aquí en la mismísima ciudad de Buenos Aires, en el corazón porteño y de la ciudad más rica del país. Paulino, algunos tips del anuncio que hizo hoy el gobierno, la mitad lo va a pagar a través de partidas del Tesoro, ¿sí? Recursos públicos. De recursos. ¿La otra? La otra mitad va a ser en cuotas. Ese desfasaje se va a pagar en cuotas, como vos planteaste. Y porque las empresas van a decir, dame los pesos ahora, porque todo lo que me patees para adelante se me licúa con la inflación. Exactamente. Y otro punto clave es, se va a modificar la ley 24.076, que es la ley que originó o que habilitó a Javier Iguacel a sacar esa resolución que de alguna manera traslada a los usuarios el desfasaje del aumento por el tipo de cambio. O sea, el desfasaje por el aumento del tipo de cambio iba para los usuarios, ahora lo van a cambiar para que no sea más el usuario final el que absorba eso. Ya se comprometieron ante los referentes parlamentarios a cambiar la reglamentación. O sea, no solamente se resuelve este tema,
sino que también al menos van a generar una nueva herramienta legal para que otro Iguacel de otro gobierno no pueda volver a cometer el desaguisado que cometió Javier Iguacel. Bueno. Párrafo aparte lo de Iguacel, después si querés lo ampliamos. Hay una interna feroz en el gobierno y la desató Javier Iguacel. Él dice que no se va igual. Él dice que no se va, descartó la renuncia, hoy estuvo en Olivos, se reunió con Macri, Macri lo respaldó. Desde el entorno de Iguacel dicen que lo recontrabancó. Tiene que ver con el único que había consultado específicamente esta resolución era con el propio Macri. O sea, Iguacel salteó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que es su jefe directo, fue y habló con Macri, tengo que tomar esta resolución. Macri le dijo, sí, hacelo. Sí, hacelo. No es la primera vez que se reúne directo con Macri. Iguacel antes lo hacía cuando estaba con Guillermo Dietrich en el Ministerio de Transporte y él estaba en Vialidad. Lo que pasa que antes eran decisiones de buenas noticias. ¿Hacemos esta ruta o no la hacemos? Hacela, le decía. Total, la gente no tenía impacto. Y eso Dietrich lo notaba, pero como no le traía ningún dolor de cabeza, no intervenía. Ahora que tiene un nuevo jefe, generó semejante lío. Se amparó en lo que le dijo el presidente, por eso el presidente también lo respalda, porque yo no te puedo decir a vos, Paulino, hace esto, y después si sale mal, ahora, desautorizarte. Teniendo en cuenta los antecedentes del área, con Aranguren haciendo lo que hizo, y Macri validándolo, y el gobierno teniendo que retrotraer en el arranque de la gestión con los primeros incrementos, recordarás vos, del primer semestre del 2016, efectivamente, Iguacel es Macri, Aranguren es Macri. Claro. Porque a tal punto es Macri, que hoy mismo, mientras Frigerio decía que había un acuerdo y el Senado estaba a punto de votar por unanimidad una ley que elimine ese pago retroactivo, Macri decía, la energía tiene un costo y hay que pagarla. Sí, me guste o no me guste. Sucede, Paulino, que hay, digamos, en el gobierno hay personas que no entienden quién es el presidente y qué rol cumple cada uno. Si yo te digo a vos, Paulino, voy a traer un informe que dura 1 hora y media. Y vos estás a las corridas y me decís, sí, dale, tráelo. Y yo no te puedo traer un informe que dura 1 hora y media porque no están dadas las condiciones, porque este programa es de 1 hora. Bueno, lo mismo ocurre en este caso. Un funcionario muy cercano a Macri, que lo conoce hace 30 años, me dijo, mirá, cuando arrancamos nos decían que teníamos 100.000 ñoquis trabajando en el Estado. 100.000 ñoquis trabajando en el Estado. Si le preguntamos a Macri, ¿hay que echarlos? Decía, sí, échenlo, los ñoquis no tienen que trabajar más en el Estado. Ahora, si vos tomás la decisión de echar a 100.000 personas de un día para otro, por más de que sean ñoquis o no sean ñoquis, vas a tener un problema político. En el mismo caso y en el mismo sentido pasa con esto. Iguacel no conoce a Macri como debería conocerlo para tomar esa decisión. No es la única marcha atrás del gobierno, y de todas maneras. Pasó inadvertida otra que es tan relevante o más relevante que esta, que es que en la reunión de la Comisión de Presupuesto presidida por Luciano Laspina en diputados, donde además prometió que va a ir Sandleris, el titular del Banco Central, que no viajó con Dujovne a la Asamblea Conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Indonesia, porque se quedó monitoreando todo lo que pasa en el mercado cambiario aquí, puertas adentro, en la Argentina, para explicar y explicitar la nueva política monetaria, esa que tiene puntos encontrados, porque el presupuesto habla de $1.41 y el acuerdo con el fondo habla de bandas de flotación que arranca con $1.44 como máximo y que se ajusta 3% por mes. Por lo tanto, y eventualmente tenemos el año próximo $1 arriba de 52. Entonces, digamos, las dos cosas no pueden ser reales. Y el presupuesto se hace sobre supuestos. Y si los supuestos no son válidos, no hay presupuesto. Todo termina siendo letra muerta al mismo día en el que se aprueba. Bueno, en ese contexto de esa discusión, Laspina confirma que el gobierno retrotrae la idea de de quitar las exenciones en el pago de impuesto a las ganancias. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque iba a haber muchos más aún que iban a pagar ganancias por ítems que hoy no estaban cargados en el pago del impuesto a las ganancias. Horas extras, en algún caso, pero básicamente viáticos que no entraban para el cómputo de ganancias, bonos, sumas no remunerativas, que justamente se pactaban en las paritarias para sacarlo del impuesto a las ganancias, y convenios que estaban exentos del pago de impuesto a las ganancias por zonas desfavorables, casos petroleros en la Patagonia, que iban a terminar tributando mucho más de lo que tributan hoy. Todo eso se quitó. Naturalmente, la ortodoxia dice, bueno, eso es menos plata para el año que viene. ¿De dónde va a salir? Así que fue también la imposición de la oposición y los límites explícitos que tiene el gobierno para construir consensos lo que generó que en diputados
haya ya modificaciones al proyecto de presupuesto que en teoría el 24 de octubre podría ser votado. Con la salvedad de que agregamos que la tensión en la calle hoy se agiganta porque Héctor Daer blanquea desde la CGT que no descarta un nuevo paro antes de fin de año. Lo que sí había descartado hace exactamente 10 días atrás. El fin de semana en el cual Schmidt, tras la declaración de Daer, uno de los integrantes del por entonces triunvirato, da el paso al costado, probablemente porque quería más beligerancia y Daer lo que estaba diciendo es que no iba a haber más paro. Tironeado además por Moyano, que está más belicoso que nunca, asediado por el fuero penal. Bueno, así las cosas, esta es la dinámica argentina. En el medio hoy algo extraordinario ocurrió, porque algún día el que hoy dijo que en realidad lo metieron por la ventana, en realidad en su momento lo habían sacado por la puerta de atrás, porque hubo un juicio por la tragedia de Once, que marcó el primer gran quiebre con la expresidenta después del 54% de octubre del 2011. Fue el 22 de febrero del 2012. Hubo una tragedia, 52 muertos. Empezó a calar hondo esto de que la corrupción también mata. Y todo un sistema quedó expuesto de corrupción manejado por el sindicato como el Cajero. Este señor, que hoy recibió una condena, a mi gusto, importante, en un tribunal que lo juzgó en lo denominado causa tragedia 11-2, porque la Cámara y el tribunal que hizo la tragedia de 11-1 y que había encontrado responsabilidad hasta los secretarios de Transporte, dijo, señor, este hombre también tiene que ser juzgado. Algún familiar dijo, hoy la Argentina es distinta. No lo sé, es probable. Sin embargo, hay bemoles en la condena y quiero que Lourdes Marchesi al menos me dé alguna pincelada y en un ratito ya hablo con Ariel Sujarchuk, que está aquí con nosotros, el intendente de Escobar. Gusto de escucharte, Lourdes, querida, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Paulino? Así es, 5 años y 8 meses de prisión. El Tribunal Oral Federal número 4 fue la condena que le da al exministro de Planificación, Julio De Vido. Eso es por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Y lo termina absolviendo por el delito de estrago culposo, que era lo que pedía una de las querellas. Recordemos que este juicio tuvo 2 querellas que se unificaron, digamos, antes había 4 y en esta terminaron unificándose en 2. Lo cierto es que 5 años y 8 meses por administración fraudulenta e inhabilitación por ejercer los cargos, y el mismo Tribunal Oral Federal número 4, a cargo de los doctores Bertuzzi, Costabelli y López Iñiguez, pidieron el desafuero para Julio De Vido, por esta condena que le dan por el juicio de tragedia de 11-2. Obviamente los familiares lo que dijeron es, y el propio Leonardo Menghini, representante de una de las querellas, que van a apelar ellos esta absolución que le dio el tribunal en cuanto al estrago culposo por la muerte de 52 personas y por la cantidad de heridos, más de 700 heridos, 84 heridos tuvo esta tragedia de 11 ocurrida el 22 de febrero del 2012. Por lo tanto, si bien fue una condena ejemplar, porque dentro de lo que es el delito de defraudación, el máximo de la pena es de 6 años, le dieron 5 años y 8 meses, aún quedó una parte, según decían los familiares de las víctimas, que todavía el tribunal no pudo resolver o resolvió en el sentido de la absolución. Y para Gustavo Simeonov, que fue la persona que tenía a cargo la renegociación de los contratos, que recibió también una absolución por todos los delitos. O sea, a De Vido lo condenan por el fraude, no por el choque. Exactamente. Beso, Lourdes, hasta mañana, te esperamos. Abrazo grande. Ahí estaba, Lourdes Marchesi. En un ratito vamos a intentar hablar con alguna de las víctimas y vamos a recordar parte de todo lo que ha sucedido en el transcurso del día de hoy. Intendente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por este ratito. A usted por invitarme. Hoy reeligieron a Verónica Magario, a todo esto como intendente, como jefa de los intendentes en la Federación Argentina de Municipios. Como presidente de la Federación Argentina de Municipios. Claro, sí, es verdad. Y con el respaldo de intendentes que en el 2016 no habían acompañado a Magario, diferencia que marca que hay una unidad diferente a la que existía al menos por entonces, aunque la unidad todavía no fluye. Pero para ser preciso, discúlpeme y agregar a su información, a esta conformación de la FAM de este periodo que empieza en el día de hoy, se han sumado intendentes del radicalismo, intendentes del Frente Renovador
e intendentes de fuerzas peronistas de otros sectores que no habían participado. ¿Quién del Frente Renovador? Está el intendente de Pablo, intendente de Santiago del Estero, no se me fue el apellido, una de las intendencias que... ¿En la banda? La banda. De la banda. Muchas gracias. Y también Julio Zamora, intendente de Tigre. En la mesa directiva estoy hablando, ¿no? Después yendo a votar... ¿Y Radicales? Y Radicales también, del interior del país. Un sector del alfonsinismo que no comulga dentro de Cambiemos, de los que no va a estar, obviamente. Es importante que la Federación Argentina de Municipios... históricamente, desde su creación, estuvieron representando todas las fuerzas políticas, más allá de la composición del gobierno, que bueno, se creó justamente durante el gobierno de Néstor Kirchner y continuó. Bueno, pero ahí había una hegemonía del peronismo, lo manejó Julio Pereira, Augusto Ipiacheri durante muchos años. La hegemonía tenía que ver con una mayoría de intendentes peronistas, no con otro tipo. Bueno, la democracia es un sistema de relación de fuerzas en torno a quienes tienen la mayoría de la base electoral, pero siempre... Recuerde que el vicepresidente Julio Pereira era el intendente Mestre de Córdoba. Por lo tanto, digamos, había una confluencia porque lo que se discute ahí, además de las relaciones políticas, es justamente lo que tiene que ver con la autonomía municipal, con el municipalismo. Yo le quiero decir mi propia experiencia. Mi primera reunión de FAM, todavía en la gestión anterior, la de Pereira, uno se empieza a conectar con intendentes de todo el país y se enriquece automáticamente, no solamente por las jornadas formales, sino como en los congresos, ¿vio? Cuando uno va afuera y empieza a ver y te dan sugerencias, ordenanzas, uno se encuentra con intendentes con mucha trayectoria que le permiten llevar a cabo. Y le voy a dar un ejemplo de mi municipio. Yo, a través del intendente de Concordia, vi el consorcio de municipios que funciona hace muchos años en Entre Ríos, y en la provincia de Buenos Aires formamos el primer consorcio por ley de municipios activos, que es el consorcio de Región Norte 2, que lo integra Pilar y Campana, que son de Cambiemos, Tigre y San Fernando, que son del Frente Renovador, Malvinas Argentinas y Escobar, que somos del Frente para la Victoria, y ahora hemos invitado Exaltación de la Cruz, que es vecinalista. Por lo tanto, es cosmopolita por sí mismo y su creación por ley fue por unanimidad. Es un órgano importante porque más allá de las posiciones políticas de cada uno nos permite generar proyectos de autonomía, vincularnos con otros proyectos de Latinoamérica y esencialmente tener una voz del intendentismo ante las instancias provinciales y nacionales. En ese sentido, acá sentado, alguna vez Bocio dijo, la provincia la verdad que tiene que ser rediseñada, y yo no estaría en desacuerdo en discutir la división de la provincia porque hay como varias provincias en una, la del conurbano, la del interior profundo, la de Mar del Plata como segundo distrito. ¿En dónde no es así? Yo le pregunto, ¿Córdoba? ¿Hay una sola Córdoba? No. Mendoza. ¿Es lo mismo el centro de Mendoza que la cordillera, que los sectores vitivinícolas? Yo digo, además yo comparto que la provincia podría ser dividida o rediseñada. A mi criterio tiene que ser regionalizada. Lo que pidió Scioli en algún momento. Sí, Scioli, en realidad cualquiera que tiene, y lo mismo opina la gobernadora actual, digamos, cuando uno se pone arriba de la gestión, una provincia que tiene el tamaño de España, y tiene los problemas de los sectores más vulnerables, necesita particularidades. De hecho, mi propio municipio lo he descentralizado porque es un 40% más grande la capital ¿Usted federal. tiene presupuesto participativo? Sí, así es. Tengo 25 unidades de presupuesto participativo que representan unos 45 millones de pesos. O sea, los propios vecinos determinan si se pavimenta, si se cambia la bombita de luz, perdone la expresión, sí, o si se pintan los cordones, o si se hacen las rampas de discapacitados. Y algo más interesante, en las esquinas, digamos. Hasta ahí, hasta 1,5 millones de pesos por UGC, Unidad de Gestión Comunitaria. Pero también le da información al gobierno central, o sea, a la administración que está a mi cargo, de qué obras quedan pendientes y por dónde planificar. Nosotros dimos presupuesto participativo, ahora dimos resolución participativa para cuestiones de identidad comunitaria, poner el nombre de un polideportivo, una calle y demás, que no sea solamente en el ámbito de gobierno legislativo, sino que los vecinos puedan participar y a su vez darle la oportunidad a los vecinos que puedan planificar el futuro. El Partido Escobar el año que viene cumple 60 años y queremos no solamente conmemorarlos y hacer nuestra historia, sino principalmente poder planificar de los 60 años al centenario. Que más allá que el intendente de turno toque la partitura de la gestión comunal, que haya una melodía que sea la de la integración de todo el pueblo. Por eso la comisión de los 60 años la presido como intendente, pero el vicepresidente es de Cambiemos, el segundo es del Frente Renovador y así de toda la comunidad. ¿Coincide con el gobierno en la idea de dar marcha atrás, en que paguen los usuarios el retroactivo? ¿Es una decisión en el sentido de la razonabilidad, entiende o no? Ay, qué bueno. Yo he escuchado tu comentario y respetuosamente tengo que disentir parcialmente.
Estoy a favor de que no se han hecho esta barbaridad, pero hay que empezar con el origen. Lo que el gobierno está cobrando es un pago ya realizado. O sea, si acá hay dos maneras de comprar gas, por medidor, ¿sí? Por red o por garrafa, o lo que se llama las chanchas también, sí, ¿no? Vamos a poner, el que compró una garrafa no le pueden volver a cobrar, ¿estamos de acuerdo? Si yo vamos a la ferretería de la esquina y compramos una garrafa de 10 kilos, la tradicional, todos los televidentes se la están imaginando, sí, a 200 pesos, que es muy barato, bárbaro. No podemos, cuando volvemos a la semana que viene el ferretero y dice, Paulino, mirá, ahora vas a tener que pagar 24 cuotas la garrafa anterior. Vos decís, pito catalán, te das media vuelta y encima le insultás y no volvés más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿por qué al usuario de red le querían cobrar esto? La verdad no existe. Porque dicen que hay una ley de comienzo de los 90 que establece que el gas en boca de pozo tiene un precio que es valor de referencia a dólar, el único. La cadena, el resto, la transportista, la distribuidora tiene una referencia en pesos que no tiene el productor porque es un commodity. Por eso cuestionamos la cosa. Usted, si produce soja, lo vende a pesos o no a dólar. No, ¿qué tiene que ver? Cómo usted compra, sino el momento del pago. Cuando yo pagué este traje o el suyo, cerramos una transacción. Si la tela importada, local, si lo trajeron en avión, en barco... tenía una ley que decía que el precio que me pagaban para producirlo era de $4. Por eso le decía a Paulino... Eso es lo que dice el gobierno, ¿eh? Que puede ser objetado y que puede terminar en la justicia y puede tener miradas encontradas como todo. Como intendente, a cargo de Usted entiendo que es abogado, así que digamos... No soy abogado. ¿No? Lo que yo le digo es que nosotros cuestionamos la constitucionalidad de este acto administrativo, que es por lo cual presentamos amparos, que por supuesto caen en abstracto desde el mismo momento que el gobierno retrotrae. Pero lo que hace es estatizar. Digamos, esa deuda que usted hace referencia a la ley, decía, bueno, se la vamos a cobrar entre los consumidores de la red en 24 cuotas. Esto fue la resolución de Iguacel que usted criticaba con dureza. Bárbaro. Nosotros también, en la misma sintonía, la criticamos con dureza. Y presentamos un montón de acciones. Porque si yo considero asesorado que es inconstitucional antes de pagar los medidores del municipio, o sea, la red de gas que están en los diferentes edificios municipales, yo administro dinero público, no puedo hacerlo si voy a infringir una ley. Por lo tanto, nos presentamos con un recurso de amparo para que un juez nos diga si efectivamente estoy facultado para pagarlo o no, más allá de mi opinión. O sea, toda la dependencia pública que es abastecida por la red de gas. Exacto. Y que en su defecto usted pagaba como administrador de esa red pública. O paga la luz o paga el agua en las dependencias públicas. Exactamente, pero que es erario público, no es erario personal. Fantástico, muy bien. Fue a pedir una declaración de certeza, digamos. Sí. Una cosa por el estilo. Un amparo. Porque además consideramos que la acción esta era inconstitucional. Muy bien, el gobierno la retrotrae. Fantástico. ¿Y qué hace con esto? No retrotrae el hecho administrativo de cobrar las cuotas de lo que ya se pagó, sino estatiza esa supuesta deuda. Que no tiene nada que ver con el tema de los subsidios en los tiempos que se veía del gobierno anterior, sin hablar ni mal ni bien. Yo lo que digo, antes había un subsidio sobre el valor que tenía el agua, el gas o la luz que nos ilumina. Por lo tanto, la tarifa era inferior a la que tenemos ahora. Tan inferior es que el aumento es del 1.300%. Si alguien pagaba 100 pesos, hoy paga 1.300. Esta es la magnitud de la escala tarifaria que estábamos teniendo. Después de tener un tarifazo del 1.300%, que es mucho, Ya termino, medio segundo más. Pero el tarifazo se da porque no se hicieron los ajustes antes. Después de eso, nos dicen que hay que pagar lo que ya pagaste. Y eso, yo digo, hay muchas maneras de ver el sentido común. Pero es rarísimo que te vengan a cobrar lo que ya pagaste. Esto es lo que te estoy tratando de ser didáctico y reconozco que es simplista porque estamos en un programa de televisión. Pero está bien. Y es un planteo y es una arista jurídica que la justicia va a poder develar, digamos. No, quiero participar porque si no es un monólogo y esto se trata de un debate. Soy metido. Esto es un debate o una charla o como sea, no son monólogos. Si hay un 1.300 de aumento por ciento es porque antes no se hizo lo que se debía hacer. Entonces, ahí es donde, no se lo endilgo a usted, lógicamente, pero ahí es donde hay, digamos, la incongruencia de quienes ahora critican actualmente lo que antes se encargaron de dejar. Porque más allá de la inflación que todavía existe, que dejó el gobierno anterior y que este gobierno se encargó de entorpecer, también hay un efecto de las tarifas cada vez que
van aumentando sobre los productos finales que consumen la gente. No solamente inflación por mala praxis de este gobierno, sino también porque, de alguna manera, al aumentar la tarifa de luz, de gas, los combustibles, se sigue en una espiral. Es buenísimo el ejemplo. Yo quiero solamente tomar tomar tu primera frase porque es la que usa el gobierno. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Eso es una tautología, que no define en sí misma nada. Eso lo puede decir el productor de este programa, la cocinera que está ahora preparando la comida mientras estamos hablando una nosotros. Frase Durán Barbesca. Lo cual es una manera de definir la nada misma, hacer lo que hay que hacer. Bueno, si no infringe ninguna ley, pareciera que todo está bien, pero en realidad es una manera que entra en un Twitter de definir la nada misma. Y esa es la historia de cómo estamos gobernando. Yo lo que digo, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo que hay que subsidiar las tarifas públicas. Bueno, eso es gobernar. Lo que hizo este gobierno es quitar los subsidios diciendo que es lo que había que hacer. A mi postura es completamente erróneo. Y ahora también te lo justifico por qué. Y eso produce un crecimiento del 1.300% de la tarifa. Ahora, esta vuelta atrás, cuando medimos el salario, vemos que en los mismos dólares que el gobierno hace las cuentas, el salario retrocedió enormemente. En ningún contrato prevé, también hemos hecho un cálculo de 18 pesos el dólar en diciembre del año pasado, un dato objetivo. El gobierno nacional, y yo como intendente municipal le creía al presidente, dijo que íbamos a tener una inflación del 15%, entonces mi presupuesto municipal está calculado en función del presupuesto nacional y luego el provincial. A ver, no es ningún invento mío local. Uno mira cuál es el presupuesto que aprobó el Congreso y dice, bueno, esa es la matriz económica prevista para la Argentina de este año. Además, se suponía que tenía que estar mejor. Y lo digo de verdad, no es ninguna chicana política. Luego, un año electoral donde el gobierno resultó exitoso, lo que tenía que hacer es terminar de acomodar la economía. Y chocó la calecita. Se le fue del 15 al... números redondos, del 15 al 45... de 18 alrededor de 40 pesos, hoy bajó un poquito, mañana volverá a subir. Pero la otra cuestión interesante, volvamos con el mismo número, los mismos 100 pesos. Si ahora lo ponemos sobre la mesa, y los invito a ustedes, a los que nos miran, a dármelos por un año. Y les digo que le doy de 100 pesos, le paso a dar 175 pesos. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Un 75% más es lo que está el costo del dinero con el dólar clavado. El nuevo invento. Desarmaron las LEVAC para crear dos monstruos. Se llaman LELIC y plazo fijo. Yo, como intendente municipal, el dinero flotante que tengo en el municipio, para sostenerlo, lo tengo en este momento una tasa del 52%. Es difícil ser un industrial y tener una rentabilidad más alta de lo que estamos teniendo. ¿Qué va a pasar? Que no lo explica, el jefe de gabinete no lo pudo explicar y ojalá lo puedan hacer antes que nuestros diputados aprueben el nuevo presupuesto, que estaría bueno que se apruebe. Como dirigente de la oposición yo prefiero que haga un presupuesto porque como tengo responsabilidades ejecutivas me da el marco normativo por el cual yo gobierne humildemente mi distrito y también la gobernadora de nuestra provincia. Entonces, ¿cómo van a hacer para que cuando esta bola de dinero, el 75%, no la puedan devolver? Porque si el dólar está clavado, no tienen más préstamos, no emiten moneda. ¿De dónde sale esa plata? De más ajuste, de más recesión, de una economía cada vez más pequeña. Porque en definitiva de todo esto, ¿de qué se trata? De que la gente tenga ingresos dignos, educación y salud pública, trabajo y los mínimos placeres que te da la felicidad de la vida, ¿no? Por irte de vacaciones, cambiar el auto, comprarte alguna pilcha. Esta es la situación que se está viviendo en una trampa que el propio gobierno se está generando. Ariel, gracias por este ratito. A vos por invitarme. Hasta la próxima. Muy gentil. Sé que 21:30 tenía otro compromiso, lo libero. Muchas gracias. Muy gentil. Ya está aquí con nosotros Marcelo Elizondo. En un ratito nos metemos de lleno en el tema de parte de los anuncios de mañana. Vamos a intentar hablar con Gustavo Segredo y se conoció la primera encuesta en Brasil tras la elección del domingo de cara al balotaje. Es de Datafolia. En un ratito más detalle de la eventual victoria de Bolsonaro. Cuidado porque en política 2 más 2 no son 4 o no es 4. Las sorpresas pueden estar a la orden del día. Ya pasó el domingo, podría eventualmente ocurrir en 20 días. Yo sería cauto, pero todo parece marcar que es indefectible algún final ya previsible en Brasil. Pero a todo esto tenemos
que saludar en el Día Mundial de la Salud Mental a todos aquellos que trabajan y tan bien lo hacen en la materia, ¿verdad? Tal cual, es el Día Mundial, es un día para crear conciencia de este tema que muchos han hecho mitos o temas que no ha sido inclusivo este tema, y por eso hay que pensar en lo importante de la salud mental que todos necesitamos. Y también hoy es un día muy especial, es el Día Nacional de la Danza, porque en el año 71 fueron representantes bailarines del Teatro Colón a hacer una función en Trelew, en el Nacional de Trelew, en el teatro, y lamentablemente murieron en un accidente aéreo. Y por eso a partir de ese momento se recuerda esta fecha que al año del 71, en el 72 se hizo en un monumento, ahí está el monumento, acá son las bailarinas del Colón, pero hay un monumento en la Plaza Lavalle que representa a esos grandes artistas. Y hablando de tragedias, ahora que me viene a la memoria y de imágenes del día, ¿vieron la foto de Rafael Nadal siendo uno más ayudando en Mallorca en su pago chico ante la principal tragedia de Mallorca que ya ha dejado una docena de víctimas fatales? Sí. Me impactó. Tremendo. Estamos hablando del deportista de élite, el mallorquí tal vez más importante, el más emblemático, ayudando como uno más, un tipo extraordinariamente generoso en medio de esos saludes que han dejado un tendal, con destrucción de viviendas y con muertos, con víctimas fatales. Paulino, una aclaración respecto a esta resolución. Sí. La resolución no puede ser inconstitucional. La resolución puede ser ilegítima, puede ser arbitraria, pero lo que es en todo caso constitucional, o sobre lo que debía definir la constitucionalidad, es sobre la ley 24.076, que es lo que habilita a que Iguacel sacara esta resolución. La resolución en sí era habilitar al Enargas, en función de la ley 24.076, a tomar esa decisión de generar aumentos retroactivos en los clientes por el aumento del dólar por los meses de abril hasta fin de año. Impecable, Nacho. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias. Bien, Paulino, un gusto. Por este ratito. Quiero compartir algunas cosas que quedaron atrás del día y nos metemos de lleno en los anuncios eventuales de mañana. Va a estar usted, supongo, en el CCK. Estoy invitado. Es uno de los tipos que más sabe de comercio exterior. ¿Puede ser? ¿Lo puedo...? ¿Sí? Pongamos que puede ser. Bueno, ¿hace cuánto que se dedica a esto? Hace mucho que me dedico a esto, lo estudio mucho. Hay mucha otra gente que sabe también. Bueno, está bien, eso es parte de la humildad. Pero quiero decir, hoy fue un miércoles negro. Hoy subieron los bonos en los Estados Unidos y efectivamente entonces Wall Street se desplomó literalmente, bajó 4% o hasta 4%, 3,4% el índice Dow Jones. Las bolsas europeas cayeron hasta el 2,2%. Esto es poco usual, digamos, los movimientos bursátiles en Europa o en Estados Unidos son 0,1, 0,2, 0,5 para arriba, para abajo. No como estamos acostumbrados aquí a lo que los economistas dicen, el famoso efecto serrucho, digamos, que sube 10, baja 10, a lo cual nos hemos habituado, pero no es lo habitual en el mundo, como tantas otras cosas. Bueno, los ADRs argentinos, las acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York, perdieron 6,5% o hasta 6,5%, y la bolsa retrocedió hoy incluso más que ayer, 3,6%, con empresas, caso Metrogas, que perdieron más del 7%, naturalmente entendiendo que tal vez una ecuación de costos diferente le resulte menos favorable en el futuro a propósito de la marcha atrás del gobierno, justamente en términos del aumento del gas, que aunque no impactan las distribuidoras, sienta un precedente eventualmente de cara al futuro para los nuevos aumentos por venir. Así que este miércoles negro en lo financiero tuvo de todas maneras algunos alicientes. El dólar relativamente planchado, aunque rebotó un poquito hoy por la tensión internacional, terminó en 38,18, subió un poquito el dólar mayorista, tuvo que hacer operaciones en dólar futuro el Banco Central, que convalidó de todas maneras otra baja simbólica de las LELIQ, que hablaba recién Sujarchuk, es decir, hoy renovó a 7 días más de 100.000 millones de pesos, 107.000, al 72 y algo % anual. Esto es, lo dijimos ayer, el 1,5%. Yo te doy 100 pesos y vos me devolves en una semana 101 pesos con 50. ¿No es cierto? Colocaron LECAP, bonos en pesos, casi 60%, y LETES al 6%. ¿LETES qué son? Bonos en dólares al 6%. Hoy el mercado le prestaría a la Argentina al 12%, el fondo le presta al 4%, y el gobierno está tratando de que la gente no huya del dólar, se quede con este instrumento, lo dejen los bancos, para eso las LETES, a 6 meses o un poco más,
bueno, logró que se renovara una parte importante de ello. Y el último dato, y aquí sí desencadeno con Marcelo, es que ya el efecto dólar, de todas maneras, como contracara a toda esta enorme presión, ¿no?, de estrés cambiario y de tasa de interés por las nubes que lleva y arrastra a la inflación al alza, etcétera, es que el efecto dólar le está dando alguna señal al gobierno de que algún término de intercambio le es más favorable, habitualmente ocurre así, y que alguna señal puede ser más favorable en los próximos meses. De hecho, tenemos más argentinos, mejor dicho, tenemos menos argentinos que viajan al exterior, y en agosto el turismo receptivo subió, en agosto, no en septiembre, el mes pasado, donde se supone que incluso la ecuación va a ser mejor. Y esto mismo está pasando en términos comerciales, es decir, Argentina está exportando un poco más y está importando un poco menos o bastante menos, y esa ecuación de sangría o hemorragia de dólares podría eventualmente ser obturada. ¿Crees que lo tradicional se va a dar o que el efecto inflación carcome costo y más temprano que tarde esa ecuación que el gobierno imagina no va a llegar? No, inicialmente las exportaciones van a reaccionar bien porque hay una buena cantidad de empresas que ya están exportando que con este nuevo tipo de cambio mejoran su ecuación, por lo que para el que puede reaccionar rápido, esto es una buena noticia. Las exportaciones este año van a terminar creciendo 5 o 6% y el año que viene van a crecer generosamente tasa de 2 dígitos. Ahora, en el mediano y largo plazo, que es la generación de negocios nuevos para aquellos que todavía no exportan o que exportan alguna línea y podrían exportar alguna otra, allí sí tengo alguna duda. Porque además de un tipo de cambio en la foto de hoy, lo que hay que prever es una ecuación sostenible en el tiempo. Y allí el tipo de cambio es un aspecto, pero hay muchos otros aspectos. Si la tasa de interés es muy alta, si el sistema tributario no corrige, si el costo laboral no es solamente el medido en dólares del costo salarial o el salarial o el laboral no salarial, sino también es el del potencial conflicto, de la imprevisibilidad. Todo eso, para el desarrollo de negocios nuevos, lo que se llama impredictibilidad, hace que haya un poco más de cautela. Por lo tanto, para el que puede reaccionar de corto, el tipo de cambio lo beneficia. Para el que tiene que desarrollar líneas nuevas y pensar en medio y largo, y la inflación todavía es una amenaza. Inflación, riesgo político, de continuidad de reglas de juego, y marchas y contramarchas también, supongo, todo eso junto. Yo diría, no tanto. Hay problemas viejos que no se han resuelto. La inflación se ha agravado, pero insisto, hay una enorme cantidad de problemas vinculados con el marco regulatorio, el sistema tributario, la tasa de interés, los problemas de logística que en la Argentina perviven, problemas viejos que no se han resuelto. Problemas actuales vinculados con que da la sensación de que la agenda del gobierno es resolver los problemas del día, por lo tanto, todas las decisiones son con el diario del día. No estaba previsto que suban las retenciones, se suben las retenciones. La tarifa de gas va, vuelve. Esa sensación de que hay una agenda del día y no con un proyecto estratégico también retrae decisiones. Y hay problemas hacia adelante que no sabemos si se van a resolver. Mañana se anuncia por parte del gobierno un programa de medidas vinculadas con el comercio exterior. Todavía no sabemos bien en qué consisten, pero claramente la Argentina tiene que avanzar en negociaciones internacionales, en la reinserción productiva. Hay que rediscutir el Mercosur. Brasil está cambiando de gobierno. ¿Qué va a pasar con el Mercosur? El año que viene el Mercosur va a cambiar sustancialmente, sin dudas. Bueno, problemas viejos no resueltos, problemas viejos propios del día a día que impiden tomar decisiones a largo plazo, problemas que hay que resolver a mediano y largo plazo y todavía no están en agenda. Te escuchaba atentamente porque además sos muy didáctico y pensaba en el que está un poquito corrido de la dinámica diaria, que nos mira con la expectativa de decir, bueno, está bien, y en 3 meses, más o menos empleo, en 3 meses, ¿se recompone el crédito parcialmente al menos o no? En 3 meses, ¿el turismo da caldo de cultivo para proyectar un humor social diferente en virtud de la nueva ecuación de costos y del que se iba afuera se queda acá, etcétera, o no? 3 meses es fin de año. Eso. Es muy pronto para resolver problemas estructurales. El problema del empleo en la Argentina es un problema de fondo que tiene por principal causa la baja tasa de inversión. No hay empleo donde no hay inversión. Los empleos se generan en una economía que invierte, que produce, que evoluciona y que incluso crea empleo de mayor calidad. Primero, inversión. Después, obviamente, tiene que acompañar a la legislación laboral que favorezca el empleo y no lo castigue, como hoy existe en la Argentina. Eso no se corrige en 3 meses. Se puede corregir en un plazo más o menos
prudente, pero hay que hacer cosas que todavía no se hacen. Un aspecto central ahí es el vinculado con la formación de nuestros trabajadores para incorporarse en actividades nuevas. Todavía tenemos trabajadores poco formados, incluso los más calificados. Hay estudios que están diciendo que muchos podrían ser fácilmente reemplazados por la ola de tecnificación porque no están muy bien formados. Y tenemos problemas muy serios de gente que está fuera del sistema y que no tiene ningún tipo de preparación para entrar. Es un problema que hay que corregir rápido. Segunda pregunta me haces, el crédito. Y la verdad es que la tasa de interés hoy está movida por la emergencia, por la urgencia. La altísima tasa de interés que paga la pyme o que paga alguien que quiere tomar un crédito personal tiene que ver con la alta tasa de interés que crea el Estado cuando tiene que salir a financiarse o cuando tiene que salir a corregir los efectos que produjo el modo de financiarse. Absorber pesos hoy subiendo tasa de interés. Tampoco se corrige en 3 meses. Eso requiere volver a los equilibrios, empezando por el equilibrio fiscal, que nos llevará a un equilibrio monetario o financiero. Hay que acertar, pero además eso lleva tiempo. De modo que yo creo que ahí hay cosas que requieren virtud, pero paciencia. La tercera pregunta que me hacías es vinculada con el turismo receptivo. Bueno, el nuevo tipo de cambio sí puede mejorar en el corto plazo la ecuación de comercio exterior en los servicios, en el turismo, en las exportaciones de las pymes. Las exportaciones van a crecer, pero otra vez, no nos engañemos pensando que estas cosas se corrigen con un golpecito de magia, un tipo de cambio nuevo. La Argentina necesita reformas estructurales, sobre todo en materia de comercio internacional, regulaciones, estabilidad, aliento al ingreso a mercados externos por políticas definitivas. ¿Cuántos trámites promedio hay que hacer para una exportación hoy? Muchísimos, depende de qué estemos hablando. No es lo mismo exportar un auto, puede ser 90 y pico de trámites. Sí, hay muchísimos trámites. Hay productos como los alimentos o los farmacéuticos que tienen una enorme cantidad de trámites vinculados con los requisitos sanitarios, de salud. Hay productos que son menos complejos. Exportar servicios es menos complejo. Pero la Argentina es un país que está probado, está entre los más exigentes en términos de burocracia para la exportación. De hecho, no solamente el problema es pagar retenciones o pagar aranceles en el ingreso en un mercado externo. Los costos asignados al cumplimiento de las regulaciones son altísimos. Por lo que, una vez más, además de lo que vemos en el corto plazo, tasa de interés, tasa de inflación, tipo de cambio, hay que ver esas otras cosas que están ocultas, pero influyen mucho en la actividad. Elizondo, ¿usted nota algún cambio entre la gestión de Francisco Pancho Cabrera y la de Dante Sica en estos meses que lleva Sica al frente del ministerio? ¿Nota que está mejor? ¿Nota que está peor? ¿Nota que hubo una continuidad y mucho no se diferencian? Hay una línea. Yo creo que es un ministerio enfocado en la micro y la mesoeconomía. No tiene a su cargo la macroeconomía. Los problemas más importantes hoy de la Argentina son los macroeconómicos. Claro. Es un ministerio que se ocupa del financiamiento, de la competitividad, de las cadenas de valor. Entonces, yo creo que hay una línea. Dante Sica es una persona muy ilustrada en esta materia, además con experiencia en el terreno. Pero otra vez, la corrección de los problemas que tiene a cargo el Ministerio de Producción es algo que tiene más valor, la utilidad marginal de las decisiones que tome es mayor cuando se corrijan los problemas macro que ese ministerio no tiene a su cargo. Claro. Marcelo, enorme placer, como siempre. Gracias por la invitación. Vas a estar tempranito mañana, así que te libero. Vas a cenar, señor, con lo suyo. Muy amable. Muy amable. Hasta la próxima. Yo creo que la noticia de la tapa de los diarios de mañana, por lo impensable hace 3 años, porque ni siquiera estaba en la perspectiva de que sea juzgado, porque parecía que a él no le alcanzaba, es esta. Es la tragedia de 11 y es la condena de vida. Casi por arte de magia, o mejor dicho, por arte de Macri, aparece mi nombre. En criollo me metieron por la ventana. Y utilizo el plural porque Macri lo impulsó, por no decir lo ordenó, pero para llegar a hoy hubo muchas otras manos que hicieron posible que yo hoy esté aquí. Condenando a Julio Miguel Devido, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 5 años y 8 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua. Acabamos de condena absolutamente histórica contra
el casi omnipoderoso y todopoderoso ministro de Cristina Fernández de Kirchner. 5 años y 8 meses por la administración fraudulenta de bienes del Estado. Inhabilitación perpetua para quien ostentaba un poder casi intocable. Este humilde grupo de familiares que desde hace más de 6 años y medio llevamos adelante esta lucha, hemos logrado una condena absolutamente ejemplar. Está Vanessa Toledo, con ella quería conversar, una breve semblanza, ya cuando el día se va apagando. Vanessa, el gusto de escucharte, lamento las circunstancias, pero supongo que debe ser un día particularmente reconfortante, al menos de manera parcial, ¿o me equivoco? Sí, total. Acabo de aterrizar en casa, pero con un cansancio absolutamente satisfactorio. Ay. Amiga, que se cortó. Hoy escucho muchas veces decirme 5 años nada más. Bueno, es el Código Penal que tenemos. Sí, no estamos conformes con la absolución respecto al estrago, pero nada, seguimos teniendo herramientas. Creo que hoy es un día histórico. Es un día que marca un antes y un después, y que Dios quiera sea una bisagra para la justicia. Lamentablemente esto llegó a esta resolución a tener un funcionario, un exfuncionario omnipotente, condenado a 5 años por malversación de fondos. Y por ese mismo motivo es que vamos a seguir insistiendo en la Cámara de Casación para pedir que se revea su responsabilidad respecto al estrago, porque si malversó los fondos, los desvió y no fueron al destino que correspondía, que era el mantenimiento de las formaciones para que 52 vidas no se fueran, entendemos también que sigue siendo responsable de esas muertes y que debe ser condenado por ello. Pero más allá de eso, hoy llego a mi casa con una paz enorme, con una satisfacción de haber cumplido casi al 100% la tarea. Ese 24 de febrero que yo dejé a mi mamá en el cementerio, en el nicho, yo le juré que iba a hacer justicia. Y creo que hoy tengo la tarea prácticamente completa. Gracias, Vanessa. No, por favor. Beso enorme, admiración por la lucha. Muchas gracias. Graciela, descansa en paz. Graciela Díaz, mamá, la perdió Vanessa en la tragedia. Pausa, ya venimos. Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La nueva credencial PAMI llega a tu casa. Te la enviamos por correo. No tenés que hacer ningún trámite ni pedirla en tu agencia. La entrega será en etapas y por regiones.
Entérate cuándo llega a tu localidad ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-333-1386. PAMI. Telecentro avanza con vos, por eso siempre te damos más. Ahora tenés 50 megas de internet, más Telecentro Wi-Fi Zone para que te conectes gratis en la calle. Más 70 señales de televisión HD y un control remoto con acceso directo a Netflix y YouTube. Más la aplicación de Telecentro Play para ver televisión en vivo, series y películas en todos tus dispositivos. Más teléfono fijo en tu casa. Todo por 1.496 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. La cantidad incorrecta de amistad. La cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. ¿Luis? ¡Luis! ¡Tocayo! Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. El nuevo Glade Limpinodoros adhesivo se adhiere directamente al inodoro, liberando con cada descarga una agradable fragancia. Como rinde hasta 300 descargas, gastás menos de 10 centavos por descarga. S.C. Johnson, una compañía familiar. Cylon Tecnología. Sistemas lumínicos a LED. Iluminación deportiva. Tenis, fútbol, básquet. Cylon.com.ar. Con la nueva fórmula de Ride podés actuar más rápido. La nueva fórmula de Ride ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. ¿El doble de rápido? Ride, protección experta para mamás exigentes. S.C. Johnson, una compañía familiar. No sé si me va a alcanzar el crédito. ¿Qué hago? Paquetizate. Porque cuando paquetizas, tenés más y más. Está lloviendo gigas en esta vida. Llegaron los nuevos packs de Movistar Prepago. Paquetizate y tenés más pagando menos. Descarga la app Mi Movistar y elegí tu pack. Movistar, elegí. Viviendas Paraíso, desde 1965 construyendo con la más alta calidad y en todo el país. Deja de alquilar, la única realidad para convertirte en propietario, Viviendas Paraíso. Entra a nuestra página viviendasparaíso.com, hace clic en ofertas y mira todas las promos que tenemos para vos. Viviendas Paraíso. Todo lo que necesitas está en el interior. La llave que abre la puerta a un mundo mágico. Magia. Tenemos una fragancia para eso. Nueva edición limitada Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. El Cascanueces y los 4 reinos de Disney. Noviembre, solo en cines. Llegaron las super promos maníacas. Este mes comprá el panel Frankie a 3.139 pesos, la mesa modular Vacancy 2.439 pesos y el mega panel Avi a 3.729 pesos. Aprovecha ahora que podés comprarlos con 10% de descuento en efectivo o pagarlo en 6 cuotas. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Mueble. Entonces le digo, ¿se te cayó el sistema? Levántalo. La cantidad incorrecta de chupamedismo. La cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. Promo Raid Detective de Insectos. Ahora con Raid, además de protegerte, podés renovar tu casa. Porque comprando cualquier producto Raid, podés ganar. Ingresá a promoraid.com.ar, carga los datos solicitados y gana una orden de compra de 150.000 pesos para renovar el espacio de tu casa que quieras. Se sortean 12 órdenes de compra. Transforma tu casa con Raid. ¿Luis? ¡Luis! ¡Tocayo! Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber,
juntos en el viaje. Telecentro es tu mejor opción. Con nuestro nuevo Full Pack 50 te damos 50 megas de internet para navegar sin parar a la mayor velocidad en todos tus dispositivos. A esto sumale la televisión digital que te permite ver más de 70 canales en HD, la app de Telecentro Play que puedes ver la tele desde tu celular, desde tu tablet, y a eso sumale 2.500 minutos libre de telefonía fija para hablar sin parar desde tu hogar. Y como si esto fuera poco, tenés Wi-Fi Zone que te permite conectarte en más de 7.500 puntos de la ciudad sin gastar los datos de tu celular gratis. Todo por 1.496 pesos finales por mes, y si llamas ahora mismo te damos por 9 meses 50 me colgué hoy. Te damos ¿qué? 50 megas. No, megas no. HD gratis por 9 meses. Ahí está, me colgué. Perdón, ¿eh? No, está muy bien, todo suele esto pasar. llamando al 638000000 o bien ingresando en telecentro.com.ar. Es el cierre, es el miércoles, la distensión, olvídese. Te conecta a todos. Sí, me colgué. Bueno, escúchame una cosa. Se suspendieron los desalojos por 4 años. Se aprobó la ley de regularización dominial de más de 4.400 barrios, denominados villas, pero barrios, que el gobierno va a intentar urbanizar. Proyecto que venía con media sanción de diputados. Lo segundo, se va a investigar de oficio, sin la necesidad de que alguno de los dos progenitores sea el que instruya la investigación, los supuestos abusos sexuales de menores, lo cual es una ley importante, definitivamente para la integralidad de los cuidados de los derechos del menor. Lo que debe haber también es una ley ecuánime, que avance lo más veloz posible cuando se trata, insisto, de delitos tan complejos. Sí. Bueno, después, foto, Lifsit hoy estuvo reunido con Urtubey. Pactaron que el servicio de transporte público de pasajeros en Salta Capital sea con biodiesel, una parte, como lo tiene Santa Fe. Eso ahorraría 15% del combustible. Bueno, la experiencia de Santa Fe la quiere llevar allí. Otra foto casi en términos de campaña. Y lo último te lo dejo a vos, querido Nacho. Hoy los estatales recibieron 28 de aumento en la provincia de Buenos Aires. Mañana la reunión con los docentes. ATE ya dijo que no acepta, veremos qué pasa con el resto, pero el gobierno se estiró de la provincia hasta 28%. El dato también de la lista de conjueces, de 10 conjueces para la Corte Suprema, fue aprobada por el Senado. En realidad son 9, porque Aida Kemelmacher no había estado en la reunión de comisión, con lo cual el pliego no había sido validado, pero los 9 integrantes de esa lista que había enviado el gobierno fueron aprobados, entre ellos Ricardo Gil Lavedra, que bueno, había sido en algún momento apuntado por Elisa Carrió por este tema de los cuadernos y demás, como lo habían vinculado por elevación con respecto a alguna causa o algún caso de los cuadernos. Sí, además contratado por la FIP. Claro, por ese tema, porque era abogado defensor, no porque fuera parte del problema, sino porque era, digamos, asesor técnico. Y la otra tiene que ver, Paulino, con el debate por la ley 24.076. Vos sabés que el kirchnerismo la criticó muchísimo esta ley. ¿Y sabés quién fue uno de los que defendió el proyecto cuando se votó en la época de Menem? ¿Quién? Nada menos que Oscar Parrilli, el secretario general de la presidencia durante la época kirchnerista. Me quedo con una frase que dice: aquí se le exige al gobierno que no aumente la tarifa, pero que garantice a través de ella una ampliación del servicio. Esos puntos son contrapuestos. Cualquier similitud con el actual oficialismo, pura coincidencia. Qué dato. Chao, Nacho. Chao, Pavo. Chao, hasta mañana. De gripe. Hasta mañana, pásenlo bien. Mañana es el día del dulce de leche. Ay, sí, a comer dulce de leche. Qué rico. Chao.